Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Los Hijos de Freud. En este episodio de nuestro último podcast explicaremos en detalle el libro emblemático de Sigmund Freud y su relevancia en el mundo contemporáneo. A lo largo de los próximos 20 minutos, sumérgete en el fascinante mundo de la mente humana y descubre cómo los fenómenos cotidianos pueden revelar nuestros deseos y conflictos más profundos. Soy Joe Cabrera y estoy emocionado de embarcarte en este viaje con ustedes. Como siempre, nos acompañan nuestras futuras psicólogas Coray Macero, Zoe Geldres, Katy Dueñas y Fabiana León. Muchas gracias por estar nuevamente aquí, chicas. Comenzaremos con una breve introducción sobre el autor de esta obra fundamental. Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis, revolucionó nuestra comprensión de la psicología humana. Sus teorías sobre el inconsciente, la sexualidad y los procesos psíquicos siguen siendo influyentes en la actualidad. En su libro, Psicopatología de la vida cotidiana, Freud explora cómo los actos fallidos, los olvidos y otros fenómenos aparentemente triviales revelan nuestros conflictos y deseos reprimidos. Antes de adentrarnos en los detalles, es importante entender la obra del autor. Sigmund Freud fue un destacado psicólogo y neurocientífico del siglo XX. Conocido como el padre del psicoanálisis, sus teorías revolucionarias y su enfoque en el inconsciente humano han influido en la psicología y la psiquiatría hasta la fecha. Bueno, y chicas, quisiera que cada una me pueda explicar sobre uno de los temas. Ahora vamos a hablar acerca de las fallas, pero en la escritura. Según Freud, el resultado de estas fallas es un proceso psicológico que no está escondido y que no es una casualidad. Es decir, es nuestro inconsciente que de alguna forma nos manifiesta a través del deseo o de un conflicto reprimido estas fallas. Como por ejemplo nos mencionan en la lectura el caso de una pareja de esposos, el cual el esposo americano decide irse a Europa ya porque había tenido muchos problemas conyugales dejando a su mujer en su país. Bueno, ya pasado un tiempo, el esposo considera ya el tiempo apropiado como para que su esposa pues le dé el encuentro o se reconcilien en Europa. Entonces en la carta el esposo menciona, ¿no? Estaría muy bien, así la había escrito, que pudieras hacer la travesía en la Mauritania como yo lo hice. Él se da cuenta que al momento de volver a leer la carta hay un error. Entonces, como para que su esposa no se diera cuenta de este error, prefiere romper la carta y volverla a escribir, donde en este caso cambia la palabra Mauritania por Lusitania. Este pequeño lapsus se da a que su mujer, la primera vez que había ido a Europa, había sido por la muerte de su única hermana. Y si no se equivoca, como él menciona, el Mauritania es el buque gemelo de Lusitania que perdió durante la guerra. Entonces aquí vemos como un evento reprimido de alguna forma sale a la luz y causa la confusión en la escritura del esposo. Coraima, ¿qué nos puedes decir muy aparte de lo que mencionó Fabiana sobre las fallas de escritura muy importantes en su obra de Freud? A ver, sí, mira, te comento. En esta ocasión hablemos de los actos casuales y asintomáticos que, como Freud menciona, surgen a partir de otras personas dentro de toda su vida cotidiana, ya que estos actos son aquellos que son intencionados y que se asimilan a perturbaciones que se ocultan por la excusa y la torpeza. Eso quiere decir que las personas en sí no se dan cuenta de algunas acciones que hacen, ya que algunas veces lo hacen de manera absurda. Estas mismas no necesitan de una intención consciente para así poder manifestarse, ya que estas acciones surgen de una absoluta independencia, es decir, de cada uno, y son así aceptados naturalmente. Asimismo, de estas acciones no se sospecha, ya que no tiene una absoluta finalidad o un objetivo. Por ende, estas acciones, llamadas ya asintomáticas, hacen actos del cual el sujeto ni sospecha ni sabe nada de él, y por ende es que no habría ninguna importancia en contarlos o decirlos hacia otras personas. ¡Qué interesante! Y para comprenderte mejor, ¿nos podrías dar el ejemplo de aquel tema?
Sí, claro, mira, un ejemplo que menciona Freud en sus sesiones de tratamiento psicoanalítico es que él tenía una paciente, a una mujer casada a la cual hablaba con total libertad de sus ideas que tenía en la mente. Una de esas, ella explica que el día anterior, cuando estaba arreglándose las uñas, se había desgarrado una parte de su piel al querer empujar una cutícula de uña para hacerla desaparecer de raíz. Este hecho, la verdad, da por notar un acto sintomático, ya que sorprende, la verdad, el hecho de que la mujer haya recordado y contado este suceso que en términos conscientes se considera nada relevante ni interesante para muchas personas. Es por ende que asombra el hecho de que la mujer lo recuerde detalladamente y lo mencione. El dedo, justamente regresando al caso, sufrió un accidente justamente en el anular, el cual es el dedo que normalmente se acostumbra a llevar la sortija de matrimonio. Asimismo, todo esto sucedió el mismo día del aniversario de su boda con su esposo. Pero la pregunta sería, ¿por qué fue en el anular de la mano izquierda en el que se hirió, siendo en el de la derecha donde se lleva el anillo de matrimonio? La mujer cuenta que su esposo era doctor en Derecho y que tenía un secreto de amor con un médico que ella misma apodó el doctor en izquierdo. Otro ejemplo en nuestra vida cotidiana sería cuando nos agarramos constantemente el pelo o jugamos con nuestras monedas que están dentro de nuestro bolsillo. Bueno, estas acciones de las cuales no nos damos cuenta para nada, lo hacemos de acuerdo a acciones de manera inconsciente que Freud menciona que tiene algo que ver en nuestro consciente de cada uno de nosotros. Gracias, Korama. Aquel libro también nos hace mención sobre actos fallidos combinados. Katy, ¿pudieras explicar un poco sobre aquel tema? Por supuesto, uno de los aspectos más importantes del libro es cómo Freud utiliza estos actos fallidos como olvidos. O sea, las equivocaciones orales y errores como una ventana hacia el subconsciente. Y a través del análisis de estos actos, Freud revela los deseos y conflictos ocultos que influyen en nuestro comportamiento y pensamiento. Ahora, enfocándonos en los actos fallidos combinados, nos llega a hacer referencia a situaciones en las que una persona comete ciertos errores que llega a tener una relación entre sí, aunque al inicio parecieran ser independientes. Estos actos fallidos revelan un deseo o conflicto inconscientemente que la persona trata de reprimir, ¿no? Pero bueno, para que me puedan entender mejor, les daré un ejemplo breve. Podría ser cuando una persona llega a equivocarse en el nombre de alguien, supongamos que se llame Juan, pero llega a utilizar el nombre de alguien más y le llama Pedro. Esto, según Freud, puede reflejar un deseo como oculto de establecer una relación diferente en la persona mencionada, quiere decir, del nombre equivocado. Muchas gracias, Katy. Y por último, Zoe, ¿qué me comentas sobre los recuerdos fallidos y encubridores mencionados en la obra? Sí, claro, con mucho gusto. Sigmund Freud se centra en el estudio de los recuerdos de la infancia y cómo estos pueden ser encubridores de deseos y conflictos reprimidos. En este capítulo, Freud sostiene que los recuerdos de la infancia, que consideramos como meras anécdotas insignificantes, pueden tener un significado más profundo y ocultar deseos y conflictos inconscientes. Estos recuerdos infantiles a menudo se distorsionan o se olvidan parcialmente debido a los mecanismos de defensa psicológicos. Un ejemplo claro de la vida cotidiana es que cuando una persona tiene un recuerdo de su infancia en el que se encuentra en una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, pero solo recuerda fragmentos de la situación, a medida que analiza el recuerdo en un enfoque psicoanalítico, puede descubrir que hay elementos ocultos en ese recuerdo que revelan deseos o conflictos reprimidos. Por ejemplo, puede darse cuenta de que se siente excluido y solitario en la fiesta, lo cual puede estar relacionado con sentimientos de inseguridad social o de no pertenecer en ese grupo.
Freud también introduce el concepto de encubridores en este capítulo. Los encubridores son acciones fallidas o lapsus que revelan deseos o pensamientos inconscientes que no pueden expresarse directamente. Un claro ejemplo de ello es cuando alguien dice accidentalmente el nombre equivocado de una persona en una conversación. Puede ser un encubridor que revele deseos reprimidos hacia esa persona. Un ejemplo contemporáneo de encubridor podría ser cuando una persona está hablando con su pareja y en lugar de llamarla con su nombre, usa el nombre de su expareja. Este lapsus podría ser un indicio de que la persona todavía tiene sentimientos o deseos no resueltos hacia su expareja, a pesar de que esté en una relación actual. Esos son excelentes ejemplos contemporáneos, chicas. En Psicopatología de la vida cotidiana se aborda el tema también del olvido. A mí me gustó más bien ese tema y quiero dar como algo pequeño sobre aquel. Bueno, su significado psicológico, claro. El autor examina ejemplos de olvidos en nuestra vida diaria, como nombres, fechas importantes y tareas pendientes. Estos olvidos pueden revelar conflictos emocionales y deseos reprimidos. Por ejemplo, olvidar un nombre puede estar relacionado con sentimientos ambivalentes hacia alguien o con la necesidad de protegernos de recuerdos dolorosos. Con respecto también a otro tema, sobre torpezas o actos fallidos, un ejemplo claro sería que estás en una cena con amigos, ¿ya? Y al tratar de contar una historia interesante, pasa algo, mezclas las palabras y pronuncias algo completamente diferente a lo que tú querías decir. Y todos se ríen y tú te sientas avergonzado por tu torpeza verbal. Según Freud, este acto de errónea podría ser una expresión de conflictos o tensiones internas. Podría indicar que hay emociones o pensamientos no resueltos relacionados con el tema de la historia y que estabas contando, claro. Y la torpeza verbal puede ser una manifestación de la ansiedad o la incomodidad que sientes al hablar sobre aquel tema específico. Bueno, ahora cambiando un poco de tema y de perspectiva por un momento, discutamos algunos comentarios a favor y crítico sobre esta obra de Sigmund Freud. Bueno, en favor de Freud, sus ideas pioneras nos han brindado una comprensión más profunda de la mente humana. Sus conceptos siguen siendo ampliamente utilizados en práctica clínica y también han influido en otras corrientes de pensamiento psicológico. Sin embargo, algunos críticos argumentan que las teorías de Freud son excesivamente deterministas y carecen de suficiente evidencia empírica. Además, también ha sido criticado por su enfoque de la sexualidad y su falta de exclusión de otros factores sociales y culturales. Qué interesante punto de vista, chicas. Ahora, para enriquecer nuestra discusión, analicemos cómo los otros autores contrastan con las ideas de Freud o proponen diferentes interpretaciones. Por ejemplo, podemos mencionar a Alfred Adler, quien propuso la teoría del impulso de poder, ¿no? Como una fuerza motivadora en lugar del enfoque sexual de Freud, ya que Albert hizo hincapié a la importancia de la superación y a la búsqueda de significado en la vida. Para complementar esta parte acerca de los autores, me gustaría mencionar a otro autor llamado André Green, quien también realizó importantes aportes en los fenómenos patológicos de la vida cotidiana a través de su libro llamado La palabra y el vínculo. Como un pequeño resumen, en este libro André nos habla acerca de la relación entre la palabra y los vínculos emocionales y cómo afectan al desarrollo de la salud mental. Un punto que me pareció interesante que se toca en este libro son los actos fallidos junto con los malentendidos, donde Green analiza los errores junto con las equivocaciones del lenguaje como manifestaciones de los conflictos internos. O sea, para él los errores junto con las equivocaciones que existen en el lenguaje se deben a las manifestaciones de los conflictos internos junto con procesos inconscientes. Como mencionaba Freud en el ámbito de la escritura. Qué bueno, la verdad es que hayamos podido explorar los conceptos que tenía Freud y mencionaba a lo largo de todas sus obras. Hemos así analizado ejemplos de la vida cotidiana en la actualidad.
debatiendo comentarios a favor y críticos sobre sus obras. También hemos explorado cómo otros autores contrastan sus ideas que tenía Freud. Esto, la verdad, ha sido una mirada muy fascinante a la psicopatología de la vida cotidiana, que esperamos, la verdad, que haya sido de grato el poder escucharnos a nosotros y saber más sobre esta gran obra popular que tenía Freud para todos nosotros. Definitivamente, pues esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que les haya brindado una perspectiva más profunda sobre la obra de Freud, ¿no? Y su relevancia en la actualidad, claro. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo junto con ustedes, mis oyentes. Agradezco a cada uno de ustedes por sintonizar nuestro podcast y formar parte de esta experiencia única. Recuerden que aunque esta transmisión haya llegado a su fin, siempre nos quedará el eco de nuestras palabras en el vasto universo digital. Hasta pronto, queridos oyentes, y que la vida les siga regalando historias dignas de ser contadas. Hasta la próxima aventura sonora. Lo dice nuestro podcast Los Hijos de Freud. Muchas gracias.